voz y esa corona. Y le envolvieron y le llevaron a esa tumba. Pero tan fácil, pero tan fácil, pero tan fácil. Quitó la piedra, tembló la muerte.
Buenos días, hermanos. Continuando con el culto del día de hoy, corresponde la lectura bíblica que está en Números, capítulo 17, versículos del 1 al 10. Dice así: Luego habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres y todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví.
porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara, y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel, con que murmurarán contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres una vara, y en total 12 varas. Y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, y echado flores, y arrojado renuevos, y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron, y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas delante de mí, para que no mueran. Amén. Muchas gracias, hermano Rolando, muchas gracias, hermano Gamaliel, muchas gracias a este lindo coro que ha estado ensayando desde hace mucho tiempo. Doy gracias al Señor por la voluntad, por el amor con que se ha hecho todo, el gran apoyo que tuvimos el día jueves también del coro, y el Señor les siga bendiciendo y sigamos contando con ellos. Y por supuesto, las inscripciones están abiertas para sumarse al coro. Resurrección, qué palabra más especial. Volver a vivir después de haber estado muerto, ser levantado de entre los muertos. La Biblia nos habla de muchas resurrecciones. Resurrecciones que podríamos llamar parciales. ¿Por qué? Tenemos el caso del hijo de la viuda de Naín, en Lucas 7. Tenemos la resurrección de la hija de Jairo, tan emotiva, tan maravillosa, relatada por Mateo, en Marcos, en Lucas. Tenemos la majestuosa, maravillosa resurrección de Lázaro, y digo maravillosa porque se trata de una persona podrida, descompuesta, que el Señor lo levanta en un instante con su palabra. Tenemos el caso más allá de los evangelios, en los hechos, de Dorcas o Tabita, se le llama de muchas maneras. Tenemos el caso de Eutico, ese joven que menciona los Hechos 20. Tenemos el caso de todos los que resucitaron con el Señor en Mateo 27:53. Nos dice que en el momento en que nuestro Señor estaba a punto de morir, las rocas se rompieron, se abrieron las tumbas, salieron y quedaron al descubierto muchísimos cadáveres, los cuales después de la resurrección del Señor también se aparecieron en la ciudad, manifestándose a muchos. La Biblia habla de muchas resurrecciones, amados hermanos. Están las resurrecciones que como tarea el Señor les da a sus 12 apóstoles. Resucitad muertos, le dice, entre otras cosas. Sí, cada una de estas resurrecciones implicó un milagro que nos deja impresionados. Hombres, niños, niñas, jóvenes volvieron a vivir por la voluntad y acción de Dios, el Dios de la vida. Pero volvieron a vivir solo por un tiempo. Esa es la diferencia que empezamos a ver con la de nuestro Señor Jesucristo. Como ellos vivieron quizás la medida normal de la vida para un ser humano. Por otra parte, sus cuerpos resucitados fueron similares al que tuvieron antes de su muerte. Ninguno de ellos podría haber entrado a los cielos con esos cuerpos aún resucitados. Sus cuerpos, aunque restituidos a la vida milagrosamente, restaurados en alma, cuerpo y espíritu, aún no habían sido transformados y glorificados. Todos ellos, la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín, Lázaro, Eutico, Tabita, volvieron a conocer la muerte más adelante. Solo ha habido una resurrección entre las muchas en gloria. La resurrección del Señor Jesucristo es la única y eso la hace completamente distinta. Él resucitó para no volver a morir nunca más,
como tuvo que morir Lázaro de nuevo en su momento, como tuvo que volver a morir Eutico, etc. No, Él resucitó para no volver a morir nunca más. Resucitó con un cuerpo transformado, un cuerpo con el que entraría al cielo. La carne y la sangre no pueden entrar al cielo. Nuestro Señor resucitó con un cuerpo que sí le permitía entrar al cielo. La resurrección de Cristo es de carácter única. Antiguo y Nuevo Testamento nos hablan de resurrecciones, pero ninguna se puede comparar con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él resucitó con un cuerpo transformado. Por eso el apóstol Pablo dice de él en 1 Corintios 15, 20, lo siguiente. Más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, y usa una palabra, primicia de los que durmieron es hecho. Entonces, si uno se pregunta, bueno, ¿y las otras resurrecciones? No son primicias, son resurrecciones parciales. Solamente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es primicia de los que durmieron es hecho. Es maravillosa la resurrección de nuestro Señor y todas sus implicancias. En la carta a los Colosenses, también el apóstol Pablo se refiere a nuestro Señor Jesucristo como el primogénito de entre los muertos. Qué maravillosa es esta resurrección, hermanos. Única, incomparable. En la lectura de hoy, la lectura que llevó adelante, que realizó nuestro hermano Rolando, se nos relataba de una vara de almendro que vuelve a la vida en todo su esplendor, incluyendo flores, incluyendo frutos, con tal de servir como un testimonio vivo que señala inequívocamente cuál era el sacerdote elegido por Dios para interceder por su pueblo. Quiero invitarles a considerar cómo este milagro narrado en el Antiguo Testamento en realidad profetiza la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y lo señala como el sumo sacerdote que hizo posible nuestra salvación y hoy intercede por nosotros desde los cielos. Labor sacerdotal muy vital dentro de ese ministerio. Vamos por partes. Vamos viendo en esta lectura que se está dando fin a una cruda discusión, una muy cruda discusión. Si leyéramos el capítulo anterior nos daríamos cuenta cuán complicadas estaban las cosas. Sucedió en tiempos de Moisés que hubo graves murmuraciones respecto al sacerdocio de Aarón y de alguna manera el ministerio también de Moisés. Siempre han habido rebeldes, siempre han habido rumores, siempre han habido personas que se levantan para tratar de ir contra el orden constituido por Dios. En realidad las murmuraciones llegaron a transformarse en una verdadera rebelión contra los escogidos de Dios. Y todo el capítulo 16 realmente nos detalla esto, pero es muy largo de leer, por eso solamente leímos una porción del 17. Pero si leemos los primeros versículos del 16, dice que Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés. Así que más que murmurar, esto se transformó en una rebelión, con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, no eran cualquier persona la que se estaba levantando. Y se juntaron contra Moisés y Aarón, y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? ¡Wow! Se puso difícil la cosa. Sí, el otro día nomás comentaba con un hermano que muchas veces nos preocupamos de los ataques externos. Nos odian a muerte los comunistas, nos odian a muerte los ciertos grupos musulmanes, especialmente nos odian a muerte todo el narcotráfico, porque siempre, justamente es una de las grandes persecuciones en muchos países, porque la iglesia es la gran enemiga que le quita los jóvenes a esta gente. Bueno, tenemos muchos enemigos afuera y nos preocupamos de ellos. ¿Y para qué decir Moisés? Moisés que tuvo que llevar al pueblo a conquistar, digamos,
Con la conquista la realizó Josué, pero él los llevó hacia la conquista y tuvo muchas escaramuzas, muchos problemas, muchas guerras en el camino igual. Pero Moisés nunca estuvo en peligro de muerte de sus enemigos, pero sí en peligro de muerte de su propia gente. Varias veces vemos que su propio pueblo estuvo a punto de apedrearlo. Es increíble. Es increíble. Complicada la cosa. Bueno, Dios respondió y se manifestó en forma irada contra los rebeldes. Y muchos miles fueron muertos por esta rebelión. Fue aquella oportunidad, asociando las ideas, en que se abrió la tierra y tragó vivos a las familias completas de los rebeldes. Fue una situación bastante grave. Lea el capítulo 16 porque es mucho más de lo que hemos leído, lo que sucedió allí. Muy, muy fuerte. Bueno, Dios se manifestó en manera muy fuerte porque la rebelión no era finalmente contra Moisés y contra Aarón, sino que era contra Dios mismo. Después que sucedieron los hechos más dramáticos, los hechos más agresivos, los que implicó la muerte de varios miles de rebeldes, para dejar las cosas muy en claro y para que esta rebelión no se volviera a producir nunca más, esa es la idea, el contexto de la lectura de hoy, para dejar muy claro al pueblo incrédulo y rebelde quién era el verdadero sumo sacerdote, quién era el elegido por Dios. Dios les somete a una experiencia muy especial. Nos decía la lectura que leía nuestro hermano Rolando, que el príncipe de cada tribu de Israel debía traer a Moisés una vara que representara a toda la familia, a toda la tribu en buenas cuentas. Esta vara debía estar claramente identificada con un nombre y sería puesta en el tabernáculo, el equivalente, por así llamarlo, al templo. Mientras el templo estuvo en el desierto, fue el tabernáculo. Durante esa noche ocurriría un milagro. Dios se manifestaría en una de las varas para decir cuál era realmente la familia favorecida. Pues florecería la vara que representara a la familia que Dios había escogido para ser sacerdotes, para guiar al pueblo, para estar en eminencia sobre el pueblo. Y también, bueno, ser sacerdote era una responsabilidad tremenda, interceder por ese pueblo. Debemos entender que, como lo entienden algunos expertos, estas varas tenían muchos años, no eran varitas que hubieran preparado. Pensemos, por la lectura descubrimos que eran varas de almendro, están en el desierto. No es cosa de sacar varas por aquí o por allá. Estas varas seguramente las llevaban consigo y de alguna manera representaban el poder. Eran lo que podríamos llamar como bastones de mando, bastones símbolo que representaban a la familia. Y esta vara seguramente era transmitida de generación en generación. No es que las prepararan en el momento para lo que sucedió. Estas eran viejas varas, por así decirlo, viejos bastones que iban siendo lo más probable entregadas de generación en generación al mayor de la tribu. Símbolos de poder. Por lo anterior, estaban todas muy secas, muertas. Y lo que ocurrió lo vamos a leer en la misma escritura o releer de la misma escritura. Dice en versículo 8 del capítulo 17. Y aconteció que al día siguiente, pensemos, ahí quedaron las varas toda la noche en el tabernáculo, todo el pueblo expectante a ver qué iba a pasar. Ellos sabían que Dios era un Dios que se manifestaba a través de prodigios, a través de milagros impresionantes. Y aconteció al día siguiente, vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón, entre las 12 varas, de la casa de Leví había reverdecido. Pero no solo reverdecido, era inequívoco lo que había sucedido. Y echado flores, estaba florida, y arrojado renuevos, y producido almendras.
¡Wow! Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su respectiva vara. Y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes. Y hará cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. El Señor tiene paciencia, pero su paciencia tiene límite. Con esta señal, Aarón es declarado, manifestado, ratificado como el legítimo sacerdote escogido por Dios. Aclaro que él no fue elegido en ese momento, pues él ya había sido elegido mucho antes. Esta fue por eso la ratificación de lo que Dios ya había hecho con él. Pero también la vara revivida, la vara resucitada, digámoslo claramente y literalmente, la vara resucitada de Aarón constituye una profecía de lo que sería la resurrección de Cristo. Vemos en esta manifestación divina, fíjense en todo lo que sucedió, reverdeció, floreció, arrojó renuevos, es decir, brotes, tallos, y produjo almendras, una señal de elección. Dios confirma a Aarón como sacerdote elegido. De la misma manera, con la resurrección del Señor, así como con la resurrección de esta vara, con la resurrección del Señor se confirma a Cristo como el sumo sacerdote que ministraría para siempre, nuestro sumo sacerdote, que hoy está en los cielos intercediendo y realizando su labor sacerdotal por todos nosotros. Pablo les explica a la iglesia de Roma que nuestro Señor fue declarado, esto significa señalado, definido, demostrado, comprobado, manifestado, Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. ¿Cómo y por qué? Por la resurrección de entre los muertos. Romanos 1:4. Epístola a los Romanos 1:4. Fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, como Aarón fue proclamado, definido, demostrado, comprobado como el sumo sacerdote elegido por Dios por la resurrección de su vara. Volviendo al almendro, es notorio considerar que el primer árbol que florece en primavera es, dentro del contexto que estamos considerando, es el almendro. Y llama la atención que Pablo describe a Cristo, como lo leímos al principio, primicia de los que durmieron es hecho. El almendro es el primero que florece. En 1 Corintios 15:20. Y en Colosenses 1:18 le llama el primogénito de entre los muertos, el almendro entre los árboles. La flor del almendro entre las flores de los árboles, el primogénito, la primicia de la primavera. Todo tiene sentido y significado en las Escrituras, hermanos. No hay un número, no hay la mención de un árbol, de nada, ni una coma que no tenga y guarde sentido. Y este sentido es unificado a través de toda la Biblia, de una manera maravillosa. Esta vara, como un testimonio muy especial, se guardó, ¿dónde dice? En el arca, la famosa arca que habla tanto la gente y no tiene idea lo que es. Y el Señor dice, y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, para que se recuerden siempre que Aarón es el sumo sacerdote elegido por el Señor, y hará cesar sus quejas. Como decía, esta vara como un testimonio muy especial se guardó en el arca del testimonio junto a otras dos cosas. Una porción de maná que había en el arca. ¿Y qué otra cosa había en el arca? Las tablas de la ley. Y es interesante este conjunto de cosas, porque cada una nos habla en particular y las tres nos hablan en conjunto. En Hebreos 9:4 lo recuerda. Estamos ahora, imagínense, partiendo y saltando en el tiempo y vamos a Hebreos 9:4.
cuando su autor dice: y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Hebreos 9:4, ratificando este hecho del Antiguo Testamento. Así que fijémonos un poquitito en esto. Ahí en el arca estaba el maná, uno de los grandes símbolos de Cristo, el pan venido del cielo, el alimento para el diario vivir. Pero también allí estaba la ley y con ello un recordatorio de la justicia divina, lo que Dios exige. Un recordatorio, por otra parte, de la imposibilidad del hombre para cumplir esa ley. Y ahí estaba la vara resucitada por Dios en tiempos de Moisés y Aarón. Observen cómo la asociación, cómo se asocian, cómo juegan estos tres elementos en el arca. Cristo como el maná, que vino para ser partido por nosotros por causa de nuestras ofensas diarias a la justicia de Dios manifestada en las tablas de la ley. Clarito. Y luego Cristo como el almendro resucitado para darnos vida eternamente. Cómo soluciona el Señor a través de su sacrificio y la resurrección. Cristo, el sumo sacerdote, reconocido, que intercede por siempre por su pueblo. Esto tiene muchas repercusiones futuras. Hablemos de frutos. Notemos que la vara de almendro no solo reverdeció, produjo renuevos y dio flores, sino que dio también frutos. Muy llamativo. La resurrección de Cristo dio como fruto la salvación de todos los que conforman los santos del Antiguo Testamento, para empezar. Dio como fruto a la iglesia y con ello a todos los salvos bajo el Nuevo Testamento. Dio como fruto la victoria sobre la muerte, dio como fruto la victoria total sobre Satanás, dio como fruto nuestra herencia reservada en los cielos. El apóstol Pedro, refiriéndose a este mismo tema, nos dice, y leo 1 Pedro 1, 3 y 4, parte del 3 y 4. Dice que el Señor nos hizo renacer para una esperanza viva. Y agrega algo maravilloso y asociado a lo que estamos hablando. Por la resurrección de Jesucristo. Al haber resurrección, hay esperanza viva. Y vuelvo a leer. Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Pero también, entre otros, dio como fruto nuestra futura resurrección, como se cantaba nuestro conjunto hace rato. Debemos entender que nuestra redención implica salvación del alma, restauración de la comunión con Dios, pero también redención del cuerpo. Originalmente el cuerpo no debió conocer la muerte y fue castigado. La muerte y la enfermedad entraron en el cuerpo cuando el pecado separó al hombre de Dios. Por ello Dios ha provisto también la redención del cuerpo, y eso es la resurrección. Se manifiesta en la resurrección, la cual será totalmente efectiva cuando se manifieste la resurrección o la transformación del cuerpo. Hoy día tú puedes ser sanado de una enfermedad absolutamente milagrosa, de forma milagrosa. Puedes aún resucitar, pero la redención completa viene con la resurrección. Lo que siguen a la primicia. Nuestro Señor es la primicia, ¿no es cierto? Es el primero, es el almendro, el primer árbol de florecer. Cristo es la primicia, y si es primicia es porque viene algo detrás. Nosotros somos los que seguimos. Si tú has reconocido en Cristo a tu Salvador personal, le sigues, te incluyes en ese nosotros le seguimos.
Pablo dice en 1 Corintios 15:20, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Primicias de quién? De los que vienen después, y entre ellos estamos nosotros. Y así queda establecida la base y ejemplo de lo que será la resurrección de los redimidos. Así como Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Luego Pablo continúa con la sucesión de hechos. Dice, pero cada uno a su debido orden. Y estoy hablando, sigo leyendo 1 Corintios 15:23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Y ahí estás tú y yo. Y si no estás, puedes sumarte a la lista, reconociendo en Cristo a tu Salvador. Él demostró que tiene poder de salvar por la resurrección. Gran manifestación de su poder. Y luego dice Pablo, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Aquí Pablo usa el término luego, epeíta, en griego, lo cual significa un intervalo de tiempo que, bueno, ya lleva casi 2000 años, por lo menos 1987 años desde que acontecieron estos hechos con el Señor de la resurrección. Lo que suceda en ese momento dependerá de si el creyente esté vivo o haya partido. Tenemos dos posibilidades, los creyentes. Primero, una posibilidad de ser transformado. ¿Qué pasa si el Señor viene antes de morir? Bueno, no vamos a resucitar, porque estamos vivos. El Señor no nos va a matar primero. No. Si el Señor viene antes que la muerte llegue a nosotros, viene algo maravilloso, maravilloso, sublime. Si estamos vivos aún, cuando el Señor vuelva por su iglesia, dice en 2 Corintios 5:4, lo mortal será absorbido por la vida. Lo mortal será absorbido por la vida. Hay una situación maravillosa, sublime, que está manifestado en otros versículos como una transformación, como dice Filipenses 3:21. Dice Pablo allí que nuestro Señor transformará el cuerpo, así que estamos vivos cuando Él viene, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que seamos semejantes al cuerpo de la gloria suya. Si tú estás vivo cuando venga el Señor, esto va a ocurrir contigo. Transformará el cuerpo de tu humillación, todo lo que significa vivir con este cuerpo lleno de problemas, factible de enfermarse, lleno de errores, bueno, de muchas situaciones que podríamos mencionar, y lo va a transformar para que seamos semejantes al cuerpo de la gloria suya. Eso es lo que va a ocurrir contigo, pero todo gracias y en función de esa resurrección. Juan, el apóstol Juan, lo expresa de la siguiente manera: cuando Él se manifieste, cuando nuestro Señor Jesucristo se manifieste, seremos semejantes a Él. 1 Juan 3:2. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, Señor! ¡Ven ya! ¡Qué maravilloso! Ahora, si estás muerto, si has fallecido antes que el Señor venga, entonces sí, la resurrección como tal va a funcionar. Si hemos muerto antes, el Señor levantará tu cuerpo. Hay mucho que decir, mucho que hablar, pero el tiempo también pasa rápido, así que no entraremos en más detalle. Jesús dijo, haciendo alusión a la muerte física: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Sí, hermano. Juan 11:25. La resurrección. ¿Qué me va a tocar a mí? Si el Señor viene hoy, bueno, la transformación. Si caigo muerto y el Señor viene, entonces la resurrección. Queridos hermanos, lo que el Señor hizo, lo que significa esa resurrección es mucho. Hay muchas cosas que no hemos hablado porque sería muy largo extendernos, pero en esa muerte y resurrección está el milenio incluido. Bueno, hay tantas cosas. La resurrección de los santos del Antiguo Testamento, que es una situación diferente.
Bueno, conclusión. La resurrección del Señor Jesucristo es garantía de nuestra salvación. ¿Crees que Jesús resucitó? Entonces tú resucitarás también. Es garantía de una herencia celestial eterna, como dice el apóstol Pedro especialmente, tan enfáticamente. Es garantía del triunfo total sobre el pecado, sobre Satanás, sobre la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Se te escapó uno. El Señor venció la muerte y con ella venció la muerte por todos nosotros. Gracias, Señor querido. Gracias, gracias, gracias. La resurrección del Señor es el seguro fundamento sobre el que descansa nuestra propia resurrección, pero en gloria. Nuestra resurrección será muy superior a la de Lázaro, a la de Tabita, a la de cualquier otra resurrección del Antiguo Testamento que podamos ver. Y termino con las palabras de Pedro, que nos dice, nos hizo renacer para una esperanza viva, no una esperanza quizás, a lo mejor, tantos dicen no tantas cosas, no, por favor, nada de esa miseria, es una esperanza viva, viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Padre Celestial, gracias por esa resurrección maravillosa. Gracias porque hay una salvación, Señor, maravillosa a disposición del ser humano. Gracias, Señor, porque nos diste visión e inteligencia para entender que la salvación estaba en ti y que solo bastaba un acto de fe para ser salvos a través de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias porque a través de esa salvación demostrada en esa resurrección sublime, Señor, tenemos esperanza, tenemos descanso, hay herencia celestial más allá de lo que podemos predicar o imaginar, Señor, sobrepasa nuestro entendimiento y nuestra capacidad de expresión. Gracias, Padre Celestial, por todo lo que significa esta resurrección y ayúdanos, Señor, a seguir proclamándola a un mundo cada vez más incrédulo, pero incrédulo, Señor, para su propio mal. Vemos cómo esa incredulidad destruyó a multitud en tiempos de Moisés, Señor. Pero, Señor, tú ya no vas a dar más pruebas. Ya diste suficiente. Ya hubo la resurrección. El almendro resucitó y ya no se necesitan más pruebas. Gloria a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.